Banca Móvil, Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Henry Cucalón, jurista, ex asambleísta; el doctor Ramiro Rivera y José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos. Les invitamos para hacer un análisis en medio de este ambiente futbolístico en el mundo, no solo en el Ecuador, por el Mundial de Qatar 2022. Curiosamente, de manera rápida, este presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en menos lo que se dice comúnmente de lo que canta un gallo, tenía 5 días para resolver la convocatoria a un juicio político, convocó el mismo día que analizaron. Y se convoca para viernes tarde. Como se presume por los tiempos, no van a concluir hoy, seguramente será mañana e incluso domingo, mientras todo el mundo, de manera figurativa, todo el mundo está con los ojos pendientes en el Mundial de Qatar. Con una circunstancia, ¿no hubiese sido mejor que se enjuicie si todos tienen responsabilidad, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué se incumplieron? ¿Por qué se llama solo a 4 de 7? Y se salva a la sobrina de un asambleísta del Partido Social Cristiano. Esa es la realidad. ¿Por qué la Asamblea no habría demostrado imparcialidad al llevar a juicio político en estas condiciones? ¿Cómo va a sustanciarse el juicio? Para que nos ilustren. A sustanciarse el juicio sin un informe, sin un sustento. Es una institución política, pero también tiene que sustentarse en informes políticos, jurídicos. ¿En qué va a sustentarse el juicio de hoy? Por favor, empecemos. Doctor Henry Cucalón, usted con toda su experiencia en la Asamblea Nacional, ¿cómo se va a sustanciar un juicio? A 4 de los 7 se salvan 3 con el objetivo final, que el país lo conoce. Quieren tomarse el organismo de control, perdón la redundancia, que designa a los organismos de control como la Contraloría. Muy buen día, Henry. Muy buenos días, don Miguel. Buenos días a todos quienes nos siguen por Radio Democracia, a don José Hernández y al doctor Ramiro Rivera. Un afectuoso saludo. Las críticas permanentes que ha merecido, tanto en el concepto del Consejo de Participación Ciudadana, al cual he calificado como esperpento constitucional, y así lo he ratificado siempre, tanto en su ejercicio, que ha decepcionado evidentemente a la ciudadanía, porque se ha convertido en un instrumento de intereses inconfesables políticos, cuando esa supuestamente no era su naturaleza. Con ese antecedente yo he manifestado que lo que la sociedad hubiera esperado es que se lleve a juicio político a todos los integrantes de este consejo, a todos sin excepción. Y en mi criterio personal, no soy dueño de la verdad, censurarlos a todos. Lo que ha hecho la Asamblea, para mí, es consagrar un padrinazgo y hundirse más en la ya poquísima aceptación y credibilidad que tiene ante el pueblo ecuatoriano. El tema de los procedimientos no digo que no sean importantes. El tema final es la decisión política, el por qué lo han hecho. De forma impresentable y de forma injustificable a mi criterio. Porque hasta en el último de los casos, hubiendo los llamados a todos, porque todos cojean de la misma pata, todos, sin excepción, si hubieran escuchado sus criterios, en algunos casos sus ocurrencias como defensa, hubieran podido tomar hasta una decisión. Recordemos que gracias a las reformas a la ley de la función legislativa, permanentemente vapuleada,
se debe votar individualmente. Y ya que usted me señala el tema de los informes, le digo lo siguiente, esto que llama mucho la atención, también es producto de esa reforma. Yo fui uno de los autores, más allá que nunca me imaginé que íbamos a llegar a esto. Uno de los errores que tenemos en técnica legislativa es tener que legislar para la ocasión, para que no suceda lo impensable. ¿Ustedes se acuerdan cuando existía una comisión del archivo? Cuando o se ponían de acuerdo para no votar, o si votaban, eran votaciones que no alcanzaban las mayorías absolutas, o se olvidaban de presentar los informes, y el caso paradigmático de aquello fue cómo quemaron tiempo para no poder enjuiciar, y yo era uno de los interpelantes del juicio del señor vicepresidente, en su momento en funciones, Jorge Glass, y quemaron todo el tiempo del mundo para que deje de ser vicepresidente y por tanto no poder enjuiciarlo, sin perjuicio que en paralelo avanzó el proceso penal. Puse en la reforma todo ese capítulo que ahora el mundo llama la atención, de que cuando no hay votación, pasa el pleno. Cuando hay moción, inclusive aprobación de archivo, el pleno puede tirarlo. No es que esa comisión, don Miguel, tenía corona. Era la única comisión cuyos informes no vinculantes no pasaban al pleno, morían en su seno. Y también el artículo 142 que se ha puesto, de que si no llegan, si llegan tarde, si se les vence en el plazo, siempre vaya al pleno. Entonces sí tiene una lógica jurídica y le explico histórica. Estando de acuerdo con lo que hizo la comisión y estando de acuerdo con haberlos llevado a los 7, porque estoy de acuerdo y respaldo, como respaldo muchas de las actuaciones de la Comisión de Fiscalización actual, no han sido muy prolijos, déjeme decir una cosa, en el manejo parlamentario. Habrá posiciones. El hecho cierto es que no llegó el informe. Pero aunque le parezca mentira, el artículo prevé que ya sea por buena fe o por mala fe, ya sea porque el secretario se le viró la mano, porque llegaron tarde, por puesta de mano, el pleno lo puede hacer. Entonces mi preocupación no va tanto por eso. Lamentable que no tengas todos los elementos, más allá que existe el libelo inicial de la demanda, del procesamiento político, que sirve antecedentes para la resolución que tomaron. Entonces, sin perjuicio de los procedimientos, para mí lo de fondo es la decisión. Y para mí, esta malhadada actuación debe servir una vez más de elementos para que el pueblo ecuatoriano, en el mes de febrero, donde espero que empate la consulta popular con las elecciones, tome una decisión acerca tanto de las atribuciones que tiene este denominado bodrío de Consejo de Participación, como también la forma de su integración. Muchas gracias, doctor Cucalón. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro Rivera. Efectivamente, quiero tomar esas palabras y hacer conciencia a los votantes, porque estas malas prácticas tienen que ser claramente, malas prácticas políticas tienen que ser claramente identificadas y castigadas en las urnas. Hay que identificar, insisto, y tiene que haber un despertar colectivo para hacer sentir frente a estos embusteros que viven de la política. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo afrontar este juicio que esta tarde se prevé contra solo 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana? Buen día. Miguel, buenos días. Muchas gracias por la invitación y para mí una satisfacción compartir este espacio con el jurista Henry Cucalón y con José Hernández, que siempre tiene lucidez en la perspectiva de sus análisis. Bueno, me parece que este es un episodio más de la pobreza de nuestra política, de la podredumbre de la representación. Por cierto, uno no puede poner a todos en el mismo costal, porque a veces el juicio generalizado, la adjetivación generalizada, la condena, no discrimina comportamientos distintos. Sin duda hay de todo, pero mayoritariamente la Asamblea Nacional Ecuatoriana se ha empobrecido en la mediocridad, en la inmediatez, en la politiquería, en la impunidad y en la corrupción. De tal manera que lo que está sucediendo casi no llama la atención, porque no es una asamblea que ponga como prioridad de su accionar el control político del Estado. No es una asamblea que esté en la línea de fortalecer la débil institucionalidad democrática que tenemos.
Actuamos como esos pueblos tribales escondidos en algún lugar del planeta donde se matan, se destruyen, arrasan con todo, importándoles un bledo o un comino el interés nacional. ¿Saben cuánto daño le hacen a la democracia ecuatoriana en la imagen internacional? ¿Van a creer que haya grandes empresas, empresarios o gente con recursos que venga a asentar su dinero aquí para que el Ecuador también prospere y avanza, cuando la imagen es realmente de la mediocridad más absoluta? Entonces es evidente que este momento, y desde hace algún tiempo obviamente, el control político lo tiene la Asamblea. Sin duda que también es penoso que a pesar de que la mayor parte de los ecuatorianos tiene la más absoluta y lúcida visión de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue sino un instrumento para alcanzar la hegemonía del poder, que era duplicar la representación, un organismo ocioso que a so pretexto de la participación ciudadana simplemente procede a un reparto de los cargos. Permanecimos impávidos, porque si de manera oportuna se habría reaccionado y se habría pedido al pueblo ecuatoriano para que tome una determinación respecto a su existencia o no, no sucedió. Es más, el 5 de febrero, a más de votar por prefectos, alcaldes, concejales o miembros de juntas parroquiales, los ciudadanos ecuatorianos estarán condenados a elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Obviamente, más debilitados si es que procede la enmienda constitucional en el que se merman sus facultades de designación de los órganos del Estado. Es evidente que este momento el correísmo y sus aliados, el Partido Social Cristiano, los señores de Pachagute coerrizados, es decir, los famosos rebeldes, o una izquierda democrática a la deriva, están sirviendo de instrumentos útiles para la toma del Consejo de Participación Ciudadana. Porque lo elemental habría sido, como ha dicho el doctor Henry Cocalón, que en virtud de los procedimientos de control político, de los procesos de fiscalización, se proceda, en caso de que haya razones de condena política y de enjuiciamiento, al enjuiciamiento a los 7 vocales del Consejo de Participación. Pero se salvan a tres que corresponden a la línea correísta, y se pretende condenar a los 4 por el delito de haber hecho una mayoría. Es funesto para el Ecuador y para nuestra frágil y débil democracia que todas las designaciones de los órganos de control estén en manos de 4 personas. Yo sé que el desgaste de la representación en los procesos de descomposición política y de desprestigio de la política y de la representación echa a perder cualquier fe o credibilidad en el Parlamento. Pero no es menos cierto, Miguel y amigos, todos lo sabemos, que no hay democracia en el mundo donde el proceso, el procedimiento o el procesamiento de designaciones que tienen enorme impacto en la sociedad son realizados con transparencia y a través de los mecanismos de la representación. Es mejor confiar en el futuro, en una cámara parlamentaria, no sé, de 100, 120, más o menos, que confiar en 4 personas que no responden ni a Dios ni al diablo, o que responden a intereses económicos o a intereses de la impunidad. Es evidente que este proceso va en la línea de controlar la Contraloría General del Estado, donde ahí se determinan los favores, las omisiones o las complicidades. De tal manera que esta actitud de la Asamblea Nacional es absolutamente condenable, le hace más daño del que ya tiene el Ecuador y pone en evidencia que somos una democracia tan débil donde las instituciones funcionan muy poco. Lo que funcionan es las redes clientelares, los intereses escondidos o a veces manifiestamente descubiertos y los ánimos y anhelos de impunidad.
todo eso no se merece el Ecuador. Efectivamente, no se merece el Ecuador, no es del Ecuador que nos merecemos, pero daría la impresión con esta clase política que es el Ecuador que nos parecemos en ese sentido. Bienvenido a José Hernández. José, ¿cómo ve este juicio político esta tarde a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días también para Ramiro y para Henry y a toda la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación, Miguel. A ver, un poco para que las personas que tienen la gentileza de oírnos se ubiquen, tenemos, sí, un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está compuesta por 7 miembros, de los cuales 4, por supuesto, hacen la mayoría, y son esos 4 los que van a estar, cuando en el fondo los 7 han faltado a sus funciones. Son 4 los que vienen a ser enjuiciados. Miguel, para poner un poco de contexto, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir ahora, se anunció por parte de 10 asambleístas, se anunció el 8 de febrero de este año. En una rueda de prensa, esos 10 asambleístas, 4 correístas, 3 del Partido Social Cristiano, 3 de Pachacutic, dijeron que iban a hacer un juicio político a una mayoría que en ese momento todavía no existía en los hechos, digamos en la legalidad, no existía. Al día siguiente fue elegido el señor Hernán Ulloa a la presidencia del Consejo, reemplazando a la señora Sofía Almeida, que hacía mayoría, con la señora Estupiñán, y la señora Ivette Estupiñán, y la señora Estupiñán cambió de bando. Eso fue lo que cambió la mayoría. Antes, entonces, para poner en contexto, antes de que se instale la nueva mayoría, ya estos 3 agrupaciones políticas anunciaron un juicio político. Bueno, ¿qué habían hecho hasta entonces, Miguel? Habían anunciado una serie de juicios políticos. Y eso me parece que el contexto que estoy dando para los oyentes es importante por esta razón. Teniendo ya la presidencia de ese consejo, de ese bodrio, ¿no? Henry lo llama esperpento, en los Pelagatos siempre lo hemos llamado bodrio. En ese bodrio, ¿no? Que fue creado por los correístas en Montecristi, y a eso se le llamó el quinto poder. Bien. Estos asambleístas, esta mayoría, ya teniendo la presidencia, lo que hicieron fue anunciar una serie de juicios políticos para apoderarse, para, digamos, hacer los concursos, ¿no? Y todo el mundo sabe cómo se hacen, porque los correístas tienen bastante experiencia en eso, por eso es que a esos concursos llegó con muchísimas razones el señor Galo Chiriboga y el señor Carlos Poli. Entonces, como tienen mucha experiencia, ellos anunciaron que iban a sacar a las autoridades mediante juicios políticos. Esos juicios políticos estaban ya anunciados para el procurador, para el contralor, para los miembros del Consejo Nacional Electoral, para los miembros del Consejo de la Judicatura, etcétera, ya estaban anunciados. Entonces, Miguel, ¿qué teníamos hasta ese momento? Esa mayoría compuesta por el Partido Social Cristiano, por el correísmo, en ese momento por un miembro del ex MPD, David Rosero, esa mayoría ya tenía la presidencia, iba a coger entonces las autoridades, los cargos de las autoridades, ¿de qué? De la Contraloría, etcétera, etcétera, y de pronto también de la Fiscalía. Cuando cambia la mayoría, se daña todo, ¿no es así, Miguel? Se cambió todo, se dañó la mayoría, por ende los juicios políticos se acumularon y ellos dijeron, bueno, ¿ahora cómo lo hacemos? Y entonces trataron de saltar los juicios políticos. Ese pequeño contexto, Miguel, para decir una cosa. Desde junio del 2021, cuando llegó Sofía Almeida y esa mayoría, y que empezaron a anunciar los juicios políticos,
se vio claramente que lo que quería esa mayoría era ir a captar los cargos de los entes de control. Entonces, la pregunta aquí para cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano de a pie, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero ¿por qué quieren tanto la Contraloría? ¿Por qué quieren tanto los cargos? ¿Por qué ya aparecieron en esa época? Desde entonces ya habían aparecido amenazas que de pronto también iban a cambiar a la fiscal, iban a hacer juicio político. La pregunta que todo el mundo se puede hacer es, ¿cuál es la obsesión que tienen estos partidos por captar, por ejemplo, un cargo como la Contraloría? Y Miguel, al margen de, digamos, de la obsesión que han tenido de dar un golpe de Estado contra el presidente Lasso, el único proyecto que ha unido a esa mayoría y que la mantiene no solo unida, sino que la mantiene activa políticamente, ha sido la captura del Consejo de Participación y allí el nombramiento de las autoridades de control en esos cargos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Está en la práctica del correísmo. Entonces, lo que nos estamos jugando acá es, como país, es eso. La práctica del correísmo, ¿qué dijo Miguel? Que pudieron hacer una administración totalmente opaca, que las cuentas en la Contraloría, el Contralor no vio nada, es más, no solo no vio, sino que robó, ¿no? El señor Poli robó, recibió plata de Odebrecht, etcétera, etcétera, y la fiscalía del señor Galo Chiriboga, que tampoco vio nada y que también robó. Entonces, Miguel, ese es el precedente, eso es lo que se juega. Me parece que el debate está ahí, en el tema de que los ciudadanos tengamos conciencia que esa mayoría política, su única obsesión en este momento no ha sido cómo crear empleo o cómo ayudar a crear empleo, no ha sido cómo crear transparencia en la administración pública, no ha sido cómo generar mecanismos de mejor gobernanza en el país, no ha sido y no es, porque no se ha escuchado una sola frase, que por supuesto sería mentirosa, pero ni siquiera en el discurso ha aflorado, Miguel, para decirle a la gente lo que queremos es nombrar autoridades independientes, responsables, ¿no? Formadas, muy formadas profesionalmente y muy probas. No, ni siquiera se ha escuchado. Entonces, ¿cuál es la captación? ¿Por qué quieren captar aquello? Está en el historial del Partido Social Cristiano y en el historial del correísmo. ¿Captar para qué? Para que la opacidad en sus administraciones no se vea, no sea investigada, para que el manejo del dinero público en sus administraciones, sean nacionales o sean seccionales, no se investigue, para que esas autoridades no vean, no investiguen, no pongan glosas y cuando las encuentran, como es el caso de las que hay en la Contraloría, las puedan diluir. Miguel, esa es la historia triste, ¿no?, de lo que va a ocurrir mañana. Esta es la historia que hace muchísimos meses atrás está corriendo, esa necesidad, esa voracidad por cogerse ese cargo para nombrar esas autoridades y para obtener esos objetivos. Doctor Henry Cucalón, José Hernández ha puesto uno de los temas fundamentales que vamos a plantear, es captar la Contraloría General del Estado. El presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, considera, según él, que está blindada la comisión de selección y que no habría cómo desbaratar eso. Sin embargo, en el Ecuador hemos visto que se ha desbaratado eso y muchísimo más, algo impensable. Lo que dice José Hernández, captar la Contraloría, ¿para qué? Porque están desesperados por eso, como se ha evidenciado. Doctor Cucalón. Lo resumo, es un manto de impunidad. Eso parece ser que buscaría la clase política, toda, porque una de las críticas que se le hace al Consejo es que más allá de las mayorías oficialistas o de oposición,
es que claramente son politiqueros que se han disfrazado de ciudadanos. Por eso coincido con mis dos colegas de panel, de que esto hay que regresarlo y transparentarlo al Congreso Nacional. Porque el poder político, mire que no digo gobierno o asamblea, el poder político se ha dado cuenta de esta fórmula, de este experimento social de Montecristo. Mientras si usted controla a 4, controla el país. Y dice que no son políticos. Porque hasta en el Congreso uno tiene que dar la cara. Hasta en sus equivocaciones, en sus justificaciones, armar mayorías absolutas para cambiar ciertas cosas, mayorías especiales. Pero no, si aquí usted tiene la joya de la corona del correísmo, que es el Consejo de Participación. Si usted tiene a 4 personas y para variar arma la mayoría consiguiendo a 1, usted toma el poder real del país, donde entre otras cosas está el famoso tema de las designaciones, que insisto en lo que siempre he dicho, a mí no me preocupa que un funcionario público tenga conceptos políticos. Ojalá que los tenga. La política es la mejor herramienta para generar cambios y para ejercer el servicio público y para defender el interés general. Tampoco que tengan ideología. El famoso tema de la independencia que nosotros estamos exigiendo no es la de origen, es la de ejercicio, y eso le incomoda a toda la clase política, incluyendo lo que ha manifestado José Hernández y Ramiro Rivera, a toda. Lo mismo que pasa a nivel de los jueces, lo que se le pide es independencia frente al proceso, que por ejemplo yo sí puedo decirle que la Corte Constitucional en sus 2 últimas integraciones se ha hecho, más allá que tuvieron orígenes políticos. Recuerde que hay ternas inclusive para participar, ternas del Ejecutivo, de magistrados que inclusive no han estado en la línea del Ejecutivo, lo cual es bueno en el fondo, eso enriquece la democracia. Entonces sí, está el tema de la designación de este tipo de autoridades. ¿Y por qué se llega a esto? ¿El para qué que tanto menciona? Y a mí sí me llama la atención, porque obviamente hasta hace poco tiempo he tenido un nivel de participación. Si algo marcó la crudeza de los debates, vituperios incluidos, era justamente esto. El correísmo defiende el Consejo de Participación a dentellada limpia. En el año 2021, antes de terminar el periodo legislativo, hubo procesos, tanto de enmienda para limitar como de reforma para eliminar. Vean las votaciones. Sin cuartel, pero parece ser que algo ha cambiado. Asimismo, cuando llevé a juicio político al señor farsante cura Tuárez y al combo que lo acompañaba, surgió la misma pelea, igual que con el señor Cruz. Entonces, lamentable, coincido, de que a mí me preocupa siempre para qué se vota, que no sea para los grandes temas nacionales, inclusive que haya convergencia entre sentimientos que pueden ser a favor de lo social y también de los que creen que solamente ellos defienden lo social, que se vayan hacia el pragmatismo económico. Pero no es esa, lamentablemente, la situación que se está dando. Y lo que finalmente se pide, creo que se exige, es que tanto oficialismo como oposición que quieren meter su garra ahí, unos con mayor talento que otros con mejores formas que otros también, porque hay casos ya pues indescriptibles, porque no hay otra expresión, es justamente lo contrario, que muestren esa independencia, que no lo han hecho en absoluto, porque los ciudadanos no quieren que supuestamente su organismo de representación tenga este tipo de prácticas. Y sí, hay mucho tema con lo de los organismos de control, Contraloría incluida. Me ratifico en lo del tema del señor Poli y también del ahijado que dejaron después. Ese también de fines golpistas. Ese señor que está procesado también y que la clase política del momento también lo alcahueteaba. Por eso es que nunca hubo el concurso. Tenemos más de 5 años sin contralor titular. Claro. Entonces, ojo, se refiere a Pablo Celi. En general al sistema. Pablo Celi. Obvio. Mal jugador político, conspirador confeso, entre otras malas mañas que ya va a salir la sentencia en los próximos días.
Por tanto, doctor Cucalón, se van a tomar la Contraloría, no pasa nada. Lo que dice Hernán Ulloa, el actual presidente del Consejo de Participación, está blindado el proceso. ¿Se puede blindar un proceso si es que viene, si se reinstala una mayoría diferente? En el deber ser, los procedimientos deben estar marcados. En el deber ser, la institucionalidad debe primar sobre la irracionalidad de la clase y del poder político. Pero en mi país, en nuestro país, en la realidad latinoamericana, como diría Andrés F. Córdoba, hasta el granizo se puede tostar, ¿no? O sea, aquí puede pasar de todo, pero aquí ya viene el relajo institucionalizado. Entonces es peligroso. Y que viene un tema que viene de fondo y que sería tanto ahorita como en el proceso futuro, que ojalá que podamos triunfar en la consulta popular en esta pregunta. Esto mina la confianza, porque la lógica, ¿cuál sería? Que los mejores hombres y mujeres, que sí los hay, preparados, con formación, que sí los hay, y honestos, quieran participar en los concursos. Pero todo esto que está pasando, lo de ahorita, lo que va a pasar más tarde, lo que pasó antes, lo que pasó anteriormente, deslegitima todo el proceso. Entonces no participan, sino que participan a control remoto los agnados y cognados. Ahorita esto, antes ya lo ha citado José Hernández. Solo así usted puede explicar que directamente, por arte de carambola, haya llegado pues el señor Chiriboga, que minutos antes había sido precandidato a la alcaldía de Quito por Alianza País, y el señor Carlos Vaca, por Dios, que trabajaba en el despacho del presidente de la República, o los 10 del señor Poli. Entonces, a mí me preocupa eso, que todo esto, este marasmo que está sucediendo, este proceso deliberado de desinstitucionalización, lo que provoque es que los mejores elementos del COR, que sí los hay, ni siquiera puedan participar, porque tienen, es un proceso abierto de convocatoria. ¿Y quién es que pierde al final? Pierde el país, pierde la posibilidad de tener en los órganos de control que dependen del Estado, no del gobierno, a personas que actúen con independencia y con honestidad. Y peor en esa entidad, que tanto hemos señalado, a lo largo de los años de que se instauró hace muchísimas décadas el Organismo Superior de Control, que tuvo grandes contralores como Hugo Ordóñez Espinosa, entre otros, haya tenido 2 sátrapas como contralores últimos. Entonces, la imagen deteriorada que tiene, más allá que no hay que generalizar, ese golpe institucional, haya tenido 2 personas de semejante calibre como juez de cuentas de la República. ¿Y qué es lo que quieren ahora? ¿Quieren una persona decente o quieren a los nuevos Poli o a los nuevos Celi? A cualquiera, tanto los que ha mencionado el señor José Hernández, como los que ahorita también están ejerciendo el poder, que también se han de querer cubrir las espaldas. Doctor Ramiro Rivera, captar la Contraloría con estos ejemplos que han puesto José Hernández y Henry Cucalón, ¿volver a la era de Poli y de Celi? En el fondo, Miguel, la tragedia de la política ecuatoriana es que esta práctica termina siendo funcional para todos, sobre todo para quienes se benefician políticamente de las mayorías. Porque si este fuese un país donde los liderazgos, las élites, la gente que decide, la gente que articula ideas, la gente que promueve opinión pública, habría llegado a la conclusión de que el Consejo de Participación Ciudadana, como es verdad, fue un fenómeno no propio de las constituciones democráticas. Fue un monstruo, o como dice Henry, un esperpento inventado por el correísmo para copar y hegemonizar el poder. Lo hicieron y eso fue funcional para el correísmo. Luego vino el intento del presidente Lenín Moreno, que hizo posible un poco la regeneración de las instituciones, porque hay que decirlo claramente. Desde que salió el correísmo, el único intento de regeneración ética de algunas instituciones se las hizo mediante la consulta popular del 4 de febrero del 18, liderada por Lenín Moreno. Y gracias a la participación protagónica de una autoridad de enormes quilates morales que representó el doctor Julio César Trujillo, no habríamos tenido una fiscal aceptable,
decente, luchadora, ni habríamos tenido un procurador como el que acaba de salir de sus funciones luego de cumplir su periodo, como el doctor Íñigo Salvador. Entonces, la tragedia de la política es que algo está mal si solo beneficia a mi adversario. Pero eso que es mal y me puede beneficiar a mí, está bien. Porque había tiempo en este año y muchos meses más para hacer posible un tránsito de ese fenómeno anormal del Consejo de Participación, que es un engendro que no corresponde al espíritu ni al contenido esencial de la democracia de representación, para votarlo, ya sea mediante reforma parcial, que en efecto resultó ser complicado y casi imposible con una mayoría parlamentaria correísta, o al menos a través de una enmienda constitucional, o de un pronunciamiento de la ciudadanía que le pueda vaciar de todo indicio o resquicio de legitimidad. Pero no, como los 4 que beneficiaban antes era el correísmo, y luego hubo un viraje, me parece que de Ivette Estupiñán, y permitió 4 más confiables para quien ejerce el poder, entonces había comodidad. Ese es el problema de la política ecuatoriana. Las cosas son malas porque están en manos de mi adversario. Son muy buenas si está en mis manos. Entonces, no se reflexiona aquí qué es lo sano para la democracia, qué es lo sano para la transparencia, qué es lo que le conviene a la ciudadanía o no. Ese es el problema. Y entonces estamos condenados en este momento a una mayoría abrumadora en la Asamblea que tiene en su agenda el interés del correísmo y los beneficios políticos que deje a sus socios versus la necesidad de que esto cambie. Esto no va a cambiar. Van a poder entonces apoderarse de la Contraloría General del Estado para que hagan obviamente lo que ya se dice, lo que se sospecha y lo que se supone por un elemental sentido de entendimiento. Probablemente lo van a intentar. Van a tener la suficiente legitimidad los 4 nuevos peones, porque los 3 ya los tienen, ¿no es cierto? Allí hay una persona sobrina de un legislador social cristiano, hay un joven fanático del correísmo y un tercero cooptado para esos intereses. De los 4 suplentes que vengan, que serán desconocidos pasapapeles, por ahí puede haber algún ciudadano con algunas ideas o con algún sentido de racionalidad. Obviamente, ¿qué van a tratar? Van a tratar de desmontar lo que el actual Consejo de Participación ha avanzado en los procesos de escogitamiento. Que como se ha dicho también aquí, esos procesos de escogitamiento son parapetos, simulacros, porque no hay persona que tenga autoestima, que teniendo dimensión intelectual, profesional o de probidad moral, que se preste para esos concursos, porque se sabe que de los 4 que forman mayoría en el Consejo de Participación hay un reparto y se dice, bueno, tú llevas la Fiscalía, tú llevas el Consejo Electoral, tú llevas el Tribunal Contencioso Electoral, yo llevo el Consejo de la Judicatura y déjame tal cosa a mí, yo pongo esto y tú pones el otro. Sabemos que aún en los mecanismos y en los procedimientos de este famoso control ciudadano o de los comités de selecciones, todo está previamente amarrado. Son clientelas al servicio de las argollas. Y es por eso la mediocridad que hemos tenido. Y los contrastes que ha tenido el pueblo ecuatoriano están a la evidencia. Mucho depende del grado de responsabilidad de la representación política. No siempre fue malo en el Ecuador las cosas, a pesar que hubo a veces toda una campaña para el desprestigio, para la deslegitimación o para desbaratar algo bueno que existía. ¿Acaso no han existido excelentes contralores generales del Estado desde 1979? Existieron. ¿Cuál es
el símbolo de la honestidad y de la transparencia en quienes ejercieron la Contraloría. Siempre lo repetimos, ese gigante Hugo Ordóñez Espinosa versus el señor Pollitt. Igual en la Procuraduría General del Estado han habido varias personalidades respetables. Yo me acuerdo del doctor Nicolás Parducci. Me estoy recordando de 2 ciudadanos insignes que fueron seleccionados en el gobierno de partidos. Cuando presidió la República Jaime Roldós Aguilera y la vicepresidencia el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Entonces sí ha habido, tanto en ese periodo como también en otros gobiernos de distinto signo, prudencia, actitud cauta, decencia, respeto para colocar gente respetable. Pero con este invento anómalo del correísmo que han pasado por ahí, pasa papeles. Parte constitutiva del engranaje de corrupción. Esa es la tragedia. Y finalmente creo yo, Miguel, que el juicio político lo van a acelerar hoy a mañana. Yo creo que debemos dar por hecho de que los 4 serán destituidos, de que el pastel lo tiene en su boca el correísmo, pero no será fácil que pretendan desmontar el proceso ya adelantado de selección de Contralor General del Estado. Y si en miras tenemos una próxima consulta popular en modo referéndum, con la quiesencia y los dictámenes favorables de la Corte Constitucional, no les va a ser fácil. Lo único que será es ponerle mayor podredumbre, mayor turbulencia y suciedad en el debate político que más daño le hace a nuestra pobre y frágil democracia. Doctor Ramiro Rivera, a propósito de lo que usted señala, escuchemos lo que el presidente actual, hasta este viernes, del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, sostenía. No van a poder hacer absolutamente nada en torno a los procesos de designación, porque se ha ejecutado un gasto. De hecho, si estamos hablando de respetar la seguridad jurídica, hay que respetar lo actuado por parte de este Consejo de Participación Ciudadana. Y la pregunta, doctor Rivera, ¿y qué les importa del proceso, de este blindaje, si hacen lo que les da la gana? Bueno, pero a pesar de toda la desgracia que le rodea al Ecuador, no olvidemos que sí hay funciones del Estado, sí hay autoridades que sí tienen un referente ético con la vigencia de los valores de la democracia. Si es que la nueva composición del Consejo, mayoritariamente hegemonizado por el correísmo y sus aliados en el Parlamento, pretenden despedazar lo ya hecho en el proceso de selección, bueno, hay recursos constitucionales de los cuales se puede servir. El gobierno supongo que también ejercerá las acciones jurídicas, democráticas y políticas que sean necesarias. Y en última instancia tenemos una Corte Constitucional. De lo poco que le queda al Ecuador, la Corte Constitucional es una garantía de vocación por el orden democrático. Yo quiero tomar la idea de Henry. No se pide independencia total. La independencia total no existe en ninguna democracia del mundo. Pueden ser jueces o magistrados que tengan pensamiento político o preferencias políticas, pero ese pensamiento político y esas preferencias no pueden estar en la hoja en la que tienen que emitir sus sentencias. La emisión de sentencias y pronunciamientos solamente puede tener como centro referencial, sustantivo y elemental el ordenamiento constitucional. Solamente ahí la democracia construye constituciones. No es fácil tampoco para el correísmo hacer lo que le dé la gana. Y tampoco será fácil que al correísmo en las elecciones de febrero venidero le vaya bien. Muchas sorpresas pueden pasar en el país. Y de lado y de manera colateral, el Consejo, lo que queda de este esperpento del Consejo de Participación está vaciado de toda posibilidad de legitimidad. Lo que puedan hacer será muy poco.
pero harán mucho más daño al generar más confusión, más anarquía, más incertidumbre y más turbulencia en nuestra pobre democracia. José Hernández, ¿hasta cuándo se aguanta en el país estos abusos, especialmente de la Asamblea Nacional? Bien decían, y voy a glosar pocas de las tantas frases que esta mañana con legitimidad se ha dado, decía Henry Cucalón, este relajo institucionalizado. Decía Ramiro Rivera, estas clientelas al servicio de las argollas. ¿Hasta cuándo se aguanta esto en democracia? Bueno, Miguel, esto puede ser eterno. Esto puede ser eterno, como puede cambiar, pero el problema de esto estriba en que entre la capacidad de la sociedad política, de una mayoría de esa sociedad, para actuar al margen de la ley, para de alguna manera no incumplir con lo que son los plazos, los procedimientos, hacer que los votos sean los que tienen la razón. Bueno, entre eso y los resultados que eso produce para el país, hay solamente un espacio que es inmenso, pero que está desocupado. Eso se llama sociedad civil, Miguel. Eso se llama país. Mientras ese país asista a su propia desgracia, como hacen los asistentes a una plaza de toros, donde lo que ven es cómo ocurre la corrida, cómodamente sentados, y que ocurra lo que ocurra en la arena. Mientras eso ocurra, Miguel, el país esto puede ser eterno. De hecho, aquí tampoco hay, Miguel, una forma de que el país establezca unas líneas entre unas cosas y otras cosas. Cuando uno en geometría ve qué figuras tiene, es porque ha sido capaz de unir algunos puntos. Cuando se unen 3 puntos, dice, ahí hay un triángulo. Y cuando se unen 4, dice, ahí hay un cuadrado. Si no los une, hay 4 puntos. Y el país es experto en no unir puntos. Entonces, por ejemplo, el Partido Social Cristiano. Tenemos a Jaime Nebot dando lecciones a cada rato, porque es experto en dar lecciones, de todo. Él es el que sabe más de economía, es el que sabe más de todo, ¿no? Y de ética también. Cuando lo vemos a Jaime Nebot dando lecciones, y paralelamente lo vemos de aliado del correísmo, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo sucede esto? Es decir, ¿cómo Jaime Nebot, conociendo la historia de Correa, conociendo lo que ocurrió durante el correísmo, habiéndole dicho al país que Guayaquil sufrió con ese poder, habiéndole dicho eso al país, y habiendo sacado a los guayaquileños a manifestaciones contra el correísmo, ¿cómo es que termina aliado de Correa? Para que Correa tuviera una comisión de la verdad, estuvo listo. Para dar un golpe de Estado, ahí está el comunicado de Alfredo Serrano, elocuente comunicado, estuvo listo. Para asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está listo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo así? ¿Qué es entonces el Partido Social? ¿Qué es Jaime Nebot? ¿Es un demócrata republicano? ¿Es un político ético y decente? ¿O es un aliado de una mafia que estuvo en el poder? Es que, ¿cómo se puede llamar esto de otra forma? ¿Y cuál es la respuesta del Partido Social Cristiano? Pues habrá respuestas, si es que hubiera preguntas, si hubiera quien las hiciera, y si alguien del Partido Social Cristiano estuviera listo a responderlas, habría respuestas. Pero esas respuestas corresponden a la realidad de los hechos que estamos viendo. Entonces, Miguel, mientras el país no una esos puntos, mientras el país no pida cuentas, mientras el país asista en forma impertérrita a su propia desgracia, esto no se va a mover, Miguel. Esto va a continuar y va a ser así. Esa es la desgracia del país, de la cual nos seguimos lamentando, de la cual seguimos haciendo diagnósticos, de las cuales seguimos siendo notarios. Y esto en general. Bueno, lo importante será, por lo que han dicho Henry Cucalón, Ramiro Rivera y José Hernández, creo que la sociedad tiene que dejar de ser tolerante
de tanta trapacería que cometen estos actores políticos. Por eso estas malas prácticas que tienen que ser claramente identificadas y castigadas en las urnas. Estamos a las puertas de las elecciones seccionales. Que los ecuatorianos ejerzan libremente el voto, pero por favor un voto responsable. Tiene que haber un despertar colectivo para hacer sentir frente a estos embusteros que viven de la política ecuatoriana. Muchas gracias por este aporte. Seguiremos convocándoles por su valiosa participación. A Henry Cucalón, Ramiro Rivera y a José Hernández. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del Mundial de Fútbol. Qatar 2022. El Ecuador debuta este domingo. Invitado un especialista en medicina deportiva, médico deportólogo, el doctor Oscar Concha. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un deporte. Que nada va a cambiar si ganamos. Que seguramente